Bienvenidos sean una vez más a este su espacio favorito, el epicentro del drama turco y el santuario de los secretos mejor guardados de nuestras estrellas consentidas. Qué subidón de adrenalina tenerlos aquí, listos para desenmarañar un nuevo misterio conmigo. Hoy, mis queridos detectives del espectáculo, vamos a sumergirnos en un tema que sé que los tiene al borde del colapso nervioso. Una bomba de tiempo que ha estado detonando en cada rincón de las redes sociales y acaparando los titulares de todas las revistas de farándula. ¿Qué demonios está pasando realmente con Kerem Bürsin? Y lo más importante, la pregunta del millón, la que no nos deja dormir por las noches, ¿qué papel juega nuestra divina Hande Erçel en este intrincado rompecabezas? Abróchense los cinturones porque vamos a destripar este culebrón turco con la maestría y el veneno que solo nosotros podemos ofrecer. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de chismes jugosos, déjenme recordarles, como si fuera un mantra sagrado, que activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas, que se suscriban al canal si aún no se han unido a esta cofradía de adictos al drama, y que le den un me gusta monumental a este vídeo. Su apoyo es el combustible que alimenta esta maquinaria de chismes, y lo que me da la energía para traerles el contenido más explosivo de sus ídolos turcos. Así que no sean aguafiestas y únanse a esta gran familia de amantes del melodrama. Manito arriba, gente. Bueno, dejémonos de preámbulos y pongámonos serios, porque la ocasión lo amerita. La verdad es que durante las últimas semanas, los rumores sobre la salud y el estado anímico de Kerem Bürsin han estado circulando a la velocidad de la luz, cual virus en Internet. Lo hemos visto más hermético, menos propenso a derrochar simpatía en las redes sociales, y algunos de nuestros observadores más sagaces han notado una sombra de melancolía en sus ojos. Y por supuesto, esto ha desatado una tormenta de especulaciones digna de un guión de Netflix. Que si está atravesando un bache personal de proporciones épicas, que si está lidiando con demonios internos que lo atormentan por las noches, que si está al borde del colapso por el exceso de trabajo. Las teorías conspirativas son tan numerosas que necesitaríamos un libro entero para catalogarlas. Pero es aquí, mis queridos, donde entra en escena nuestra amadísima Hande Erçel, cual heroína en un cuento de hadas. Y es que, como bien saben, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más adoradas, idolatradas y seguidas por los fans de todo el mundo. Su química incandescente en la pantalla no se limitó a la ficción, sino que trascendió los límites del set y se transformó en una historia de amor real que nos hizo suspirar, soñar y creer en la magia del destino. Por eso, la pregunta que resuena en cada foro de Internet, la que carcome nuestras mentes y nos roba el sueño es, ¿Hande tiene conocimiento de los problemas que aquejan a Kerem? ¿Han vuelto a cruzar caminos, aunque sea virtualmente? ¿Podría ella ser la pieza clave para desentrañar este misterio digno de Agatha Christie? Y aquí, damas y caballeros, es donde la trama se complica y las cosas se ponen aún más picantes que un plato de comida tailandesa. Porque a pesar de que ambos han mantenido una discreción casi monacal con respecto a sus vidas personales después de la dolorosa ruptura, hay pequeños detalles, migajas de pan en el bosque de la información, señales sutiles que han alimentado la llama de la esperanza entre los fans más optimistas de una posible reconciliación, o al menos, de una comunicación secreta entre ellos. Por ejemplo, algunos fans con vista de lince han notado que Hande ha interactuado con publicaciones de amigos muy cercanos a Kerem, dándoles me gusta estratégicos, lo que podría interpretarse como una forma de mantenerse al tanto de la vida del actor. El chisme es como un rompecabezas y cada pieza cuenta. Además, recordemos que Hande y Kerem compartieron una experiencia catártica e inolvidable durante el rodaje de Senkalkam. No solo se enamoraron perdidamente, sino que también trabajaron codo a codo durante largas jornadas, construyeron una relación de confianza mutua y se brindaron apoyo incondicional en momentos de crisis y desafíos. Por lo tanto, es lógico pensar que a pesar de que ya no comparten un romance de película, sigan sintiendo un profundo cariño y un respeto inquebrantable el uno por el otro. Esa clase de conexión no se evapora de la noche a la mañana. Y ahora agárrense de sus asientos, porque aquí viene el plato fuerte, la creme de la creme del chisme. He estado investigando a fondo cual periodista de investigación tras la pista de un escándalo político, rebuscando información en fuentes confiables y hablando con personas cercanas a ambos actores. Y aunque no puedo jurar sobre la Biblia y confirmar nada al 100%, lo que sí puedo adelantarles es que todo apunta a que Hande sí está al tanto de la situación que está enfrentando Kerem. Al parecer, han mantenido conversaciones discretas, casi clandestinas, y Hande le ha ofrecido su apoyo y afecto desde la distancia, como una amiga leal que se preocupa por su bienestar.
Ahora bien, es crucial aclarar que esto no implica necesariamente que vayan a volver a estar juntos, no se emocionen demasiado. Ande está enfocada en su ascendente carrera y en su relación actual, y Kerem también está concentrado en sus proyectos profesionales y en recuperar su equilibrio emocional. Pero si demuestra que a pesar de la distancia física y el tiempo transcurrido desde su ruptura, el cariño y el respeto mutuo siguen latentes, como una llama que nunca se extingue por completo. ¿Pero cuál es la raíz del problema? ¿Qué demonios le está pasando exactamente a Kerem? Bueno, según algunas fuentes cercanas al actor, este estaría atravesando un periodo de estrés y agotamiento extremo debido a la infernal carga de trabajo que ha estado soportando y a las implacables presiones mediáticas que conlleva ser una de las figuras más prominentes del entretenimiento turco. Recordemos que Kerem es un actor superestrella, un ícono de masas, y eso implica una enorme responsabilidad y una constante exposición pública que puede ser extenuante. Además, también se rumorea que estaría lidiando con algunos problemas personales que prefiere mantener en la esfera privada, lejos de los ojos curiosos de la prensa. En cualquier caso, lo fundamental es que Kerem se tome el tiempo necesario para cuidarse, recargar energías y recuperar su paz interior. Todos necesitamos un respiro de vez en cuando, una pausa para reconectar con nosotros mismos, y es esencial priorizar nuestra salud mental y emocional por encima de todo. Y si Ande está dispuesta a tenderle una mano amiga y brindarle su apoyo incondicional, aunque sea a la distancia, pues bendito sea ese gesto de compañerismo y solidaridad. Ahora bien, quiero hacer una breve reflexión antes de continuar. A veces, como fans apasionados, nos dejamos llevar por la emoción desbordante y la curiosidad insaciable, y queremos saber hasta el más mínimo detalle sobre la vida privada de nuestros ídolos. Pero es fundamental recordar que ellos también son seres humanos de carne y hueso, con sentimientos, emociones, vulnerabilidades y problemas como cualquier hijo de vecino. Y merecen respeto y privacidad, al igual que nosotros. Por eso, en lugar de alimentar rumores maliciosos y especulaciones infundadas, lo más sensato y constructivo que podemos hacer es enviarles nuestro apoyo incondicional, desearles lo mejor en sus vidas y respetar sus decisiones. Y si Ande y Kerem deciden compartir más información con nosotros en el futuro, pues estaremos aquí, con los oídos bien abiertos y las antenas sintonizadas, para escucharlos con atención y empatía. Pero, mientras tanto, respetemos su espacio personal y su intimidad. Además, creo que es importante destacar la madurez y la elegancia con la que ambos han manejado su relación después de la ruptura. A pesar de que su separación fue un circo mediático que generó ríos de tinta y encendidos debates en las redes sociales, nunca se han lanzado dardos envenenados ni han proferido insultos el uno al otro, y han mantenido una actitud respetuosa y cordial en todo momento. Eso demuestra que son personas adultas y conscientes de que, a pesar de que sus caminos sentimentales se hayan separado, pueden seguir siendo amigos y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y hablando de apoyo, quiero aprovechar este espacio para enviar un mensaje de aliento y esperanza a todos aquellos que estén atravesando un momento de angustia, soledad o desesperación. Recuerden que no están solos, que siempre hay alguien que se preocupa por ustedes, que está dispuesto a escuchar sus problemas y ofrecerles una palabra de consuelo. No tengan miedo de pedir ayuda, de expresar sus sentimientos y de buscar el apoyo de sus seres queridos. La salud mental es tan importante como la salud física, y es fundamental cuidarla y priorizarla. Así que, mis queridos chismosos, espero que este vídeo les haya servido para aclarar un poco el panorama sobre lo que está sucediendo con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, he tratado de ofrecerles la información más precisa y objetiva posible, pero recuerden que siempre hay que tomarse las cosas con cautela, y no creer a pies juntillas todo lo que se dice en las redes sociales. En resumen, todo apunta a que Kerem está atravesando un periodo complicado, que Hande está al tanto de la situación y le está brindando su apoyo incondicional, y que ambos siguen manteniendo una relación de afecto y respeto a pesar de la distancia. Pero por encima de todo, lo más importante es que ambos se cuiden, prioricen su bienestar personal y se permitan sanar sus heridas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido. Su apoyo incondicional es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este culebrón turco? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué consejo le darían a Kerem para superar este momento difícil? Me muero por leer sus opiniones.
Y por último pero no menos importante, los invito a darle un me gusta descomunal a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares adictos al chisme, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero con locura y nos vemos en el próximo chisme turco. Hasta la próxima, mis chismosos consentidos.